presento, mi nombre es Cristian Carrera, yo soy estudiante de Administración de Empresas de la Universidad Rafael Landívar y pues hoy les vengo lo que es a presentar mi proyecto, ¿verdad? Que consiste en pues enseñarles a ustedes un tema de lo que es la legislación laboral de Guatemala. Espero que presten mucha atención. Tal vez ustedes se pregunten para qué sirve la legislación laboral de Guatemala. Bueno, esto viene de la mano con todo lo que son las leyes, ¿verdad? Las leyes que los cubren ustedes como trabajadores o como patronos y son las que, digamos, son las que ustedes les dan derechos a la hora de que ustedes consigan un trabajo. Quisiera resaltar primero eh, lo que son pues los efectos de las empresas, ¿verdad? Que en este caso consiste en dos partes, que son el patrono y el trabajador. Esto ustedes lo pueden. Primero voy a empezar con lo que son los artículos 2 y 3, lo que es el artículo 2 que habla del patrono, que es la persona individual o jurídica que utiliza los servicios de uno o más trabajadores en virtud de un contrato relacionado al trabajo. En pocas palabras, el patrono, digamos que es como el dueño de la empresa que se encarga, pues, él de revisar todos los contratos, ¿verdad? Claro que también, pues, las empresas tienen su parte de lo que son los recursos humanos, ¿verdad? Que esa parte es la que encarga de los currículos, pero el patrón es el que toma la decisión final si ustedes los contratan o no. ¿Verdad? Ya después de eso, ustedes, después de este proceso, ya se les da un puesto y un salario en el que ustedes van a trabajar en la empresa. Y el artículo 3, que es el que señala, que es el que habla del trabajador, consiste en que es una persona individual que presta servicios al patrón. En este caso puede ser, por ejemplo, un ingenio, que son varias secciones, por ejemplo, hay recursos humanos, hay oficinas, hay trabajos de campo, y pues todas tienen diferentes desempeños, ¿verdad? Por ejemplo, puede ser que ustedes hagan trabajo de campo en un ingenio de cortar caña, tal vez trabajen en algún supermercado, ¿verdad? En un carrero, y pues a ustedes se les da un salario y lo que es un horario de trabajo, ¿verdad? Más adelante vamos a ver de que pues en otros artículos más adelante vamos a ver qué pasa si el patrón no cumple con esos derechos. Ahora lo que les voy a explicar van a ser los contratos de trabajo que van del artículo 19, 18, 19 y 20. Primero quiero empezar con el artículo. El artículo 18, que es el que define el contrato individual de trabajo como el vínculo económico jurídico mediante el cual una persona, que en este caso es el trabajador, se obliga a prestar servicios personales o ejecutar de una hora a otra. Esto significa que ustedes a la hora de firmar un contrato les van a decir qué van a hacer ustedes, los horarios y cuál va a ser su salario a lo largo del tiempo que ustedes estén trabajando para ellos. Ahora el artículo 19 menciona que establece la presunción de la existencia de una relación laboral basada en la prestación de servicios incluso si no existe un contrato por escrito. Esto se basa en que existen dos tipos de contratos, el contrato oral y el contrato por escrito. El contrato oral es donde ustedes van a hablar con el patrono sobre lo que ustedes van a hacer en la empresa, su puesto de trabajo y su salario. Esto, aunque sea hablado, ya estructura la base legal del Ministerio de Trabajo para ustedes darle los derechos, ¿verdad? No es lo mismo un contrato por escrito que ustedes pues lo leen y ven si les parece, ustedes lo firman. De igual manera, esto se ve mucho en empresas que no siempre se trabajan por contratos por escrito, ¿verdad? Siempre son orales, creyendo que pues ustedes pueden beneficiar, ¿verdad? Bueno, ellos más que todo se benefician de los contratos orales, pero no es así. Una vez ya sea el contrato oral y ya está hablado, ustedes ya tienen los derechos de trabajo. Ahora vamos con el artículo 20, que es el último de los contratos. Este menciona que establece la inestabilidad de las condiciones de trabajo, lo que significa que el patrón no puede alterar de forma
básicamente las condiciones laborales, o sea, sus salarios, su horario, su lugar de trabajo y sus funciones, sin el consentimiento del trabajador. Esto significa que el patrono no les puede decir a ustedes que van a realizar otra actividad si no está en su puesto de trabajo. Incluso esto pasa cuando le dicen a uno que pues, le van a bajar el salario sin el consentimiento del trabajador. Esto suele pasar a veces para pues, recortar gastos dentro de la empresa, pero recordemos que pues, según el Ministerio de Trabajo y las leyes, ustedes, a la hora de trabajar, ustedes tienen derecho a un salario mínimo y a veces llega a pasar de que ustedes les bajan el salario y llega a ser menos del mínimo, ¿verdad? Y eso pues ya entra a una base legal de que pues, tienen prohibido las empresas. Por ejemplo, si a ustedes les dicen va a entrar en una etapa de prueba para un ascenso, bueno, está bien, no importando si es el salario suba o se permanezca. Si el salario baja, eso sí ya sería, pues no delito, sino que sería pues algo penado por la ley, ¿verdad? Y la empresa llega a ser multada por eso mismo, ¿verdad? Y por ejemplo, si ustedes no están, digamos, que les dicen, necesito que vaya a trabajar a tal lugar, si ustedes no están conformes, o a veces llega a pasar cuando son empresas de tiendas que les dicen, necesito que me vaya a tal tienda a cubrir, si ustedes no tienen el método, cómo llegar, o no les, digamos, les descuadra, ¿verdad? No tiene nada que ver con lo que ustedes le están pagando, pues eso también entra a una base que no es legal, ¿verdad? Ya que las empresas tienen como obligación de ustedes de brindarles tanto uniforme y transporte. Y esto es lo que cubre el artículo 20. Ahora pues vamos a hablar un poco sobre el artículo 25, que este es muy aparte de los artículos 18, 19, 20. Dice que de acuerdo con el artículo 25 del Código de Trabajo, los tipos de contrato de Guatemala, cuáles son los elementos del contrato individual de trabajo. Esto que pretende, que preste un servicio que se ejecute de una hora en forma personal, ¿verdad? Que exista dependencia continua hacia el patrón, que exista una dirección que ya sea inmediatamente delegada a uno de varios representantes del patrón, o que cambien el servicio que existe una retribución, ¿verdad? O sea que si por ejemplo ustedes dicen, como ya hemos hablado del artículo 20, ¿verdad? Que dice que a ustedes no los pueden cambiar del lugar de su trabajo o de su puesto de trabajo sin consentimiento, pues ellos tienen la opción de poderles pagar lo que está ganando su puesto de trabajo, ¿verdad? Aunque ustedes estén en una fase de prueba. Ahora pues vamos a hablar un poco de la clasificación de los contratos. Existen varios contratos, en este caso vamos a hablar un poco sobre el contrato por tiempo indefinido, que cuando no se especifica la fecha de su terminación. Muchas empresas hacen esto porque no tienen, digamos, que hay un puesto que sea de contrato indefinido, no es un contrato temporal, ¿verdad? Usualmente los contratos temporales son los que trabajan de vacacionistas. Ahora, pues estos contratos indefinidos son más que todo para ya grandes puestos, ¿verdad? Jefes, ingenieros, arquitectos, ¿verdad? No tienen como tal una fecha, digamos, que usted inició aquí y termina tal y tal fecha. Ahora el contrato por hora determinada. Esto significa que, por ejemplo, ustedes están en algún proyecto, por ejemplo, más que todo esto se ve en obras de construcción, donde, pues, digamos, yo lo contrato a usted para tal hora, ¿verdad? No tenemos fecha como tal, solo tenemos una fecha de inicio. Usualmente pasa eso, que no tienen una fecha como tal donde se termine la obra, pero hay unas donde pues ya estimulan, ¿verdad? Por ejemplo, empezamos tal fecha y terminamos, por ejemplo, a fin de mes o a principios del otro mes. Ahora pues vamos a hablar un poco de los artículos 61 y 62, que son las obligaciones y prohibiciones que tienen los patronos hacia los trabajadores. Una de ellas puede ser las obligaciones que tienen es un informe de inspección. El informe de inspección es más que todo si ustedes están cumpliendo con sus horarios de trabajo, su informe y su trabajo como tal, que no hay algún error en su trabajo. ¿Ya? La igualdad
está penado por la ley. En un local seguro, en este caso, ustedes trabajan en un lugar seguro, ¿verdad? Que cumplan con sus medidas de seguridad. Esto más que todo se ve en las construcciones, por ejemplo, que necesitan un equipo de trabajo con casco, con chaleco, ¿verdad? Y pues si eso no se llega a cumplir, pues la empresa, pues, como tal no la empresa, sino que el Ministerio de Trabajo ya lo toma en cuenta para aumentar a la misma empresa, ¿verdad? Pues pagar un salario digno. Pues esto de pagar un salario digno significa que las empresas tienen que venir y darles a ustedes, cumplir con su salario mínimo, ¿verdad? Creo que el salario mínimo ahorita en Guatemala está casi rondando los 4.000 quetzales. Si ustedes ganan un poquito menos de eso, ustedes pueden ir al Ministerio de Trabajo y decir, miren, no me están cumpliendo con el requisito de salario mínimo y eso sí ya también está. Ahora, también en este caso, vivienda para campesinos aplica más que todo para el sector agrícola. Y, por ejemplo, usualmente en los sectores agrícolas se trabaja en campo. Y pues a veces hay temporadas altas, ¿verdad? Donde pues, se tienen que quedar a vivir los trabajadores y pues los patronos ustedes les pueden dar un lugar donde vivir o donde descansar. Ahora sus prohibiciones son exigir dinero a cambio de puesto. Usualmente estos casos no se ven mucho, ¿verdad? O yo no he escuchado algún caso sobre eso, pero hay veces que los patronos le dicen a uno, yo te doy el puesto de trabajo, pero me das la mitad de tu salario. Claramente eso no puede ser así, porque pues ustedes como tal están trabajando, ¿verdad? Y ustedes se ganaron el puesto, no puede venir el patrón a decirle a ustedes, me da la mitad de tu salario, me da cierto porcentaje de tu salario, porque incluso pues, eso puede ser también con la ley. Obligar a retirar, a hacer colectas, esto significa que, por ejemplo, hay veces de que, pues yo lo que aprendí de esto fue que hay veces que hay patronos que hacen colectas para pues, algo para él, ¿verdad? Usualmente esto llega a ser de descuentos que ustedes les hacen sin explicación alguna, ¿verdad? Porque sí existen los descuentos, ¿verdad? Por ejemplo, uno de ellos es el descuento del IX o el descuento de algunos impuestos, ¿verdad? Pero son impuestos obligatorios que se les tiene que retirar a ustedes, ¿verdad? Y permitir que los trabajadores tengan estado de debilidad. Es común que digan que pues, no permitirles la entrada de estos trabajadores, ¿verdad? Pues puede ser que estén bajo los efectos de otra droga, ¿verdad? No solo siempre de debilidad. Incluso puede ser de que estos trabajadores lleguen a trabajar enfermos y pues eso está prohibido. Y pues ahora los deberes del trabajador, ¿verdad? Empecemos con las prohibiciones que tienen los trabajadores. Abandonar el trabajo sin causa justa. Si ustedes abandonan el trabajo, por ejemplo, tienen alguna emergencia o algo, no importa que sea emergencia, porque pues eso ya es falta para el trabajador y puede ocasionar despidos a largo plazo. ¿No? Hacer propaganda política o religiosa, ustedes no pueden venir y, por ejemplo, tener a su compañero de trabajo y hacer alguna propaganda, por ejemplo, que apoyen esta religión, que apoyen pues estas propuestas, ¿verdad? Alguna manifestación, no se puede porque pues eso va en contra de las creencias de los compañeros, ¿verdad? Y utilizar pues herramientas o materia prima de la empresa para su propio beneficio, ¿verdad? Usualmente pues llega a pasar de que pues, a los trabajadores se les da cierto material con el que tienen que trabajar y a veces llegan pues se puede decir a robar de esa materia prima, ¿verdad? Que ya sea para venderla o utilizarla para su propio beneficio, ¿verdad? Ahora pues las obligaciones de los trabajadores, estos son ejecutar el trabajo con eficiencia y esmero. Esto significa que si ustedes lo ponen a hacer un igual, ustedes lo tienen que entregar bien y sin ninguna falta, ¿verdad? Restituir materiales no usados, y esto va de la mano con el que está prohibido llevarse algún material, ¿verdad? Esto que si por ejemplo sobra algún material o algo en una construcción, ustedes tienen la obligación de regresarlo a la empresa, ¿verdad? Y pues guardar los efectos en el área de trabajo. Si ustedes les dicen, por ejemplo, miren, no necesito que hable de este trabajo que va a hacer, ¿verdad? Ustedes tienen que guardar silencio porque puede hacer que sea algo importante para la empresa que no se tiene que decir. Ahora pues, ahora pues hablando un poco del artículo 65, que son las suspensiones. Vamos a hablar un poco acerca de la suspensión individual parcial, que ocurre cuando una de las partes deja de cumplir su obligación principal, pero la otra no. Lo más común es que el trabajador
va derecho a vacaciones y a veces el patrono sí llega a pagar esas vacaciones, ¿verdad? Porque al final las vacaciones son un derecho de los trabajadores, pero hay veces que no, y esto implica que se les siga pagando el IX, ¿verdad? También pues la suspensión individual total, ya cuando ambas partes quedan libres de sus obligaciones principales, el trabajador no labora y el patrono no puede hacerlas. Significa que, por ejemplo, pues, esto pasa mucho en las obras, ¿verdad? Terminó la obra, pues dejan tanto el patrono como el trabajador deja de trabajar y pues una vez ya terminada esa hora, pues el patrono tiene derecho pues, a ustedes no pagar el salario, pues como no están trabajando, pues no tienen obligación. Y pues la suspensión colectiva parcial, esto ocurre cuando una empresa se detiene pues, temporalmente, ¿verdad? Por ejemplo, hay veces, cuando les voy a comentar pues, un ejemplo que yo investigué, en este caso, por ejemplo, si una empresa es sospechosa de pues, fraude o lavado de dinero o algo, pues se suspende temporalmente, ¿verdad? Esto pues, el problema es que ustedes pues, no pueden recibir los salarios, ¿verdad? Porque por lo mismo, si ponemos un ejemplo que es lavado de dinero, pues se tiene que investigar de dónde viene ese dinero. No pueden ustedes, digamos, recibir algún salario, aunque la ley les diga a ustedes que ustedes pueden recibir salario. Y pues la suspensión colectiva total, que esta también va de la mano con la otra, que pues si por ejemplo la empresa deja de funcionar o suspenden a la empresa como tal, ustedes también dejan de trabajar, en este caso aquí sí tienen derecho a recibir por su salario, ¿verdad? Y pues eso sería todo, ¿verdad?